Bueno, vamos a llegar a la cámara trampa. Un día de lluvia de marzo. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Ha llovido bastante durante varios días. Y como veis, el barranco está bastante crecido. Bueno, lo estoy oyendo. Baja bastante agua. Y vamos a ver cómo lo podemos atravesar. Estoy con el paraguas. Eso me protege bastante de la lluvia. Vamos a bajar por aquí. A ver, porque hay agua por todos los sitios, la verdad. Pensaba no mojarme, pero me voy a tener que mojar. Y bueno, ahí tenemos la cámara trampa. Y aquí está el barranco totalmente desbordado. ¿Vale? Mirad la cantidad de agua que baja. Tendré que cruzar otra vez. Con mucho cuidado. Suerte del paraguas que me protege de la lluvia. Y aquí tenemos la cámara trampa. Bueno, ahora hay que encontrar la llave para abrir el candado. Aquí vemos una liebre europea que se mantiene en el borde del barranco y mi pregunta es si cruzará o no. La liebre europea no es un roedor, es un lagomorfo de tamaño grande, puede superar los 4 kilos de peso. Aquí vemos cómo está dudando la liebre en cruzar o no y finalmente no cruza. El jabalí, el gato montés, la garduña y el zorro tampoco se deciden a cruzar. Bueno, aquí podemos ver dos huellas de corzo. Una está aquí y la otra está aquí. Son huellas pequeñas, como podéis ver, ya que el corzo es el cérvido más pequeño de Europa. Y bueno, la primera huella sería la huella más característica, esta que estoy señalando, esta segunda huella, podemos decir, primera y segunda. Es la más característica, tiene forma de corazón invertido. Y bueno, esta huella podemos decir que la pisa el corzo o la realiza el corzo cuando el corzo está tranquilo, está caminando, ¿vale? Y aquí tenemos una segunda huella de corzo. Esta segunda huella de corzo la imprime en el terreno, podemos decir la hace en el terreno cuando el corzo está en movimiento. Tiene una cierta velocidad, está galopando y bueno, está intranquilo. Bueno, me ha resultado curioso encontrar la misma huella, en este caso del mismo animal, ya que tiene el mismo tamaño, en el mismo sitio. Una huella de corzo común, podemos decir una huella de corzo más habitual, que es la de forma de corazón invertido, y otra huella de corzo más abierta, con las pezuñas más abiertas, y que la realiza el corzo cuando está en movimiento, cuando está escapando. Seguimos. Aquí vemos dos corzos macho que todavía tienen borra en su cuerna y van todavía en grupo. En esta época del año todavía son gregarios. Mirad los jabalíes al fondo. Aquí vemos un jabalí adulto que tiene unas navajas prominentes y cruza el río sin problema. Es un jabalí de grandes dimensiones, como podemos ver. Y aquí podemos ver con detalle sus navajas blancas que contrastan y sus testículos también podemos ver que son grandes.
Estos jabalíes han pasado sin dificultad el río, ya que parece que en esta ocasión no tiene mucha agua. Bueno, aquí vemos otro jabalí que intenta cruzar, pero al final no cruza, se asusta. Y este jabalí grande mira la crecida del barranco, está observando el barranco y decide no pasar. Se trata de un jabalí listo, ha pasado por otro lugar donde seguramente hay menos corriente. Ahí podemos ver al mismo jabalí que pasa por otro sitio, ya que lo vemos por el camino que está justamente enfrente del barranco. Mirad la cantidad de agua que baja en el tramo de este barranco. Por aquí es por donde han pasado los animales. Este jabalí es un valiente, ha pasado cuando el torrente está crecido. Vemos que la corriente incluso le tambalea. Ahí vemos cómo le tambalea. Y decide pasar. Estos jabalíes jóvenes mojados dudan en pasar. Aquí vemos estos dos jabalíes que son jóvenes, como no se deciden a pasar. Y bueno, aquí vemos una comparación de tamaño entre estos dos jabalíes y yo, para que veáis el tamaño que tienen. Me llegan más o menos por la rodilla, un poco más arriba.